Continuamos en esta entrevista con la profesora Teresa Bettman acerca del proyecto Visir Amenhotep UI en Luxor. Profesora, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Comentemos y hagamos un contexto histórico y geográfico para las personas que nos ven en este momento. ¿Dónde Ujú, está ubicado? Bueno, cuando uno llega a Egipto, bueno, cuando se vuela a Egipto, se llega directamente al Cairo, pero del Cairo a Luxor hay ujú. una distancia bastante grande. ¿Cómo llega uno? ¿Cuál es su medio preferido? De pronto, no sé si le gusta en el crucero, por el Nilo, o le gusta tomar un vuelo, o por tierra. ¿Cómo llega usted a Luxor? Bueno, ¿Y cuál fue la importancia? yo ¿Y cuál fue siempre, la, oh, perdón, ¿y cuál fue la ajá, importancia de Luxor en el Egipto antiguo? bien. Yo siempre llego por orden práctico a Luxor en avión. Efectivamente, yo hago vuelo Madrid-Cairo, Cairo-Luxor, que es la entrada normal que hay para entrar a este gran país de África, ¿no? Y bueno, pues también se puede viajar en tren. Y ahora que se está modernizando mucho el país, dentro de poco vamos a tener trenes rápidos, o sea que se va a poder llegar mucho más rápido a Egipto, y seguramente se va a poder visitar zonas del Egipto medio que ahora actualmente son complicadas de llegar, que también son muy interesantes de visitar. Pero bueno, eso será en un futuro, pero un Ah, futuro bastante próximo. Pero yo maravilloso. recomiendo llegar a Luxor en avión y ahí coger un maravilloso barco y hacer una travesía fantástica hasta Asuán, que es lo más relajante, es incluso mejor que lo del Caribe, ¿eh? Que te advierto. Este, yo me lo imagino. Además que ustedes tienen en Sí, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, ustedes hacen todo un recorrido por Luxor, por sí, Tebas, obviamente Karnak, por Esna, por Edfu, van hasta Abu Simbel, y todo esto usted misma sí. lo guía, y lo guía también su esposo, el doctor Francisco, ¿correcto? Sí, sí, nosotros hemos hecho viajes de estudios con permisos especiales que nos da el Servicio de Antigüedades para ir visitando de una forma arqueológica estos lugares que no son fáciles de llegar porque a veces no utilizamos el barco para esto, ¿no? Utilizamos pues medios locales como es el autobús, porque hay sitios en que no puede parar el barco, no tiene parada, entonces hay que visitarlo con autobús. Pero bueno, se puede hacer un algo mixto de no todo piedra y es un relax piedra o todo piedra, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, ¿no? A Pero mí se puede también, hacer, a mí se también. puede hacer, se puede hacer las dos cosas fantásticas. Y yo recomiendo cuando uno llega por primera vez a Egipto, tiene que hacer ese maravilloso crucero porque de repente te sientes como en Muerte en el Nilo, una famosa película de Agatha Christie que seguramente Ok. todos los amantes a la egiptología lo han visto, y uno ve, porque es el contraste del agua con el verdor de las orillas, con nada más el desierto, es tan brutal todo, porque todo está tan vivo. Pero nada, en franjas de terreno ves el desierto, el agua y el verde, ¿no? Y entonces es todo, y la vida que transcurre en todas estas riberas tan fantásticas. Así que, pero bueno, yo recomiendo llegar lo importante es Lo llegar, importante es llegar. como sea, Llegue. da igual. Ya saben, Lo esa es que la no recomiendo es el recomendación. autobús, son muy pesados. Los autobuses son muy largos, tardas muchísimas horas, como 10 horas, algo así, y eso es muy pesado. Pero también existe la posibilidad de llegar en autobús desde el Cairo. Bueno, esos buses tienen aire acondicionado, suponemos. Sí, Ok, sí, sí, perfecto. sí, sí, Bueno, sí, sí, lo sé. Sí, lo ya sé. tienen la recomendación de la profesora Teresa Bedman. Lleguen como quieran llegar, pero lleguen a Luxor. ¿Y cuál fue la importancia de Luxor en el antiguo Egipto? Bueno, vamos a ver. Egipto tuvo su gran capital en lo que hoy conocemos como la zona de lo que estaría más próxima a lo que es la zona de las pirámides, ¿vale? Porque la gran capital Cairo es mucho más tardía, ¿no? En Sí, esa zona de Memphis, que es como se llamaba, pues allí estuvo la gran capital administrativa a lo largo de toda la historia de Egipto.
Y en diferentes momentos históricos, dependiendo las vicisitudes, pues Egipto tuvo otras capitales diferentes, como la zona de Lis, más hacia el sur, y la gran capital que surge después en la dinastía 18, al comienzo, después de los años de la guerra que tuvo Egipto contra los Hicsos, Sí, que fue ese pueblo invasor que vino por el corredor sirio-palestino y se quedó unos cuantos años viviendo en Egipto 150 años. y Ujú. conquistándolo de alguna forma, ¿no? Entonces, después de las luchas que hubo entre los príncipes tebanos, precisamente, y estos Hicsos, con la victoria precisamente de los príncipes tebanos, ahí surge una gran capital que no en vano estaba amparada por el propio dios tebano, el dios Amón, y Sí, surge esta gran capital a unos 650 kilómetros de lo que era la capital administrativa, que era en Memphis, y ahí surge este gran momento histórico de esplendor, porque realmente Tebas debió ser una cosa espectacular. Tawaset, la poderosa. O sí. sea, ya el nombre ya no nos puede indicar algo más esplendoroso, ¿no? Con ese templo magnífico de Karnak. Karnak es el conjunto religioso más grande que hay en el mundo. En la Es tierra. mucho más Sí. grande sí, es mucho más grande que hay en la ciudad del Vaticano. O sea, Imagínese. era porque es que no solamente es lo que hoy vemos, sino hay que pensar que este gran templo alrededor tenía pues sus tierras, su ganado, sus pequeñas aldeitas que eran donde trabajaba toda esta gente. O sea, que era un núcleo económico, administrativo, religioso, donde vivía muchísima gente alrededor de este gran núcleo religioso. Y qué Y a partir de diferente. ahí surge Tebas. Y a partir de ahí surge Tebas, es correcto. Y que diferente del concepto que se tiene de templo hoy, los templos en el antiguo Egipto no eran lugares para que la gente ingresara. Era donde vivía el dios, pero la gente no ingresaba a verlo. Es diferente al concepto de No, templo hoy. exactamente, es muy diferente al nuestro concepto judío-cristiano, también musulmán, de que el templo es el sitio donde uno va a orar, da igual que sea una sinagoga, una mezquita, una iglesia. No, en Egipto era completamente, era, como tú bien has dicho, la residencia del Dios. Solamente estaba permitido su entrada a este recinto sagrado de ciertos sacerdotes y en diferentes, dependiendo el estatus del sacerdote, porque no todo podía llegar hasta ver al Dios. Había pues desde lectores, sacerdote que miraba las estrellas, había carniceros, había panaderos, había un mare magnum de gente que estaban todos trabajando para el Dios. Entonces, y solamente en ciertas fechas, en ciertas festividades, el pueblo llegaba hasta lo que es las puertas del templo porque el dios iba a salir en procesión para ir visitar otros lugares, a otros templos de dioses familiares que tenían, que cruzaban la orilla, iban al del Bahari, iban a visitar la zona de los muertos, de las tumbas, el Valle de los Reyes, el Valle de los Nobles, y entonces era el momento en que el pueblo veía a su dios. O sea, pero el pueblo lo festejaba por todo lo alto y era un Sí. gran momento de regocijo, ¿no? Y debió ser una festividad muy importante. A veces lo confundo con el presente porque en la actualidad en Egipto hay una fiesta que es de un santón que reside en una zona que está al lado del templo de Cana, en una mezquita que está dentro del templo de Luxor, perdón, y hay una fiesta que es la fiesta de la primavera, que es como es lunar, pues varía, a veces está entre 20 y 30 días después de nuestra Semana Santa, nuestra Ok, fiesta religiosa, sí. y entonces el pueblo tebano ves que saca en procesión, subidos en camellos, tres barcas rememorando lo que hacían en el El antiguo antiguo Egipto y Egipto. entonces ¡Wow! ¿sí? Y hacen un recorrido. Y hacen ofrendas de flores, de frutas, y van tocando las trompetas, los tambores, y entonces recorre todo lo que es la actual Luxor de hoy para volver de nuevo otra vez a esta capilla que te digo, a esta mezquita pequeñita que Sí. está dentro del templo de Luxor. Entonces, los tres camellos van con sus tres barquitas
que se las ve tapadas con un tapete verde, y Sí. van haciendo esta procesión dando de alguna forma pues las bendiciones a toda la gente que sale a recibirles, a echarles flores, a echarles no sé qué. Pero es Una es algo aproximación. antropológico increíble, Ajá. es una aculturación que queda de aquellas procesiones que hacían los antiguos egipcios. Y es Y una cosa increíble, increíble verlo, porque es ver el Egipto antiguo vivo, hoy, vivo. hoy. O sea, Y es es que eso es lo que increíble. Sí, es pasa. muy curioso. Es lo que pasa y es lo que justamente nos trae a todos juntos y es que Egipto, dice el doctor Zahi Hawass, máxima autoridad arqueológica del país, que solamente el 30% del tesoro arqueológico de Egipto ha sido encontrado, que aún falta por encontrar un Sí, 70%. Y entonces nos da la idea de que Egipto será por correcto, siempre, será eterno. Nunca tendremos, eterno. nunca terminaremos de encontrar todo sobre el antiguo Egipto. No, yo creo Digo, que hoy. nos queda mucho. Es cierto que en los últimos años se ha avanzado muchísimo porque las Sí. nuevas tecnologías han venido a auxiliar pues, a la egiptología, a la arqueología, a la antropología, pero es verdad que queda muchísimo por excavar. El 30% yo creo que está bien, porque digo que en los últimos años se ha descubierto mucho, pero es que yo creo que queda mucho más, o sea, queda todo, queda Faltan mucho más, manos. mucho Ok. más. Y también ¿sabes qué queda? Volver un poco atrás a lo que excavaron los primeros egiptólogos, ¿no? Del siglo XIX, principios del XX, que se excavó muchísimo en esos tiempos y a veces no daba tiempo a estudiarlo todo. Claro. Ahora vamos a tener la gran suerte de que va a haber, si no este año, pero yo pienso que lo más tardar va a ser para el próximo año, para los primeros meses del 2022, va a haber la gran apertura del gran museo que se sitúa cerca de las pirámides, Sí. que no es que sea grande, es faraónico. O sea, uno no te puedes imaginar las dimensiones que eso tiene. Es Ok. faraónico. Entonces, ahí no sirve echarle media hora, ahí hay que echarle días. Días y días y Entonces yo días. creo que está aflorando días y días, porque ahí va a aflorar mucha de esta documentación que por momento, bueno, pues porque a veces al principio del siglo XX era tanto lo que se encontraba en Egipto que a veces lo único que se hacía era que se excavaba, se metía en cajas y se llevaba primero al Museo Bulak y después del Museo Bulak se llevó al museo, al Gran Museo, que era el de Tajarir, ¿no? Que el Sí, famoso, en la plaza de Tajarir, ¿no? sí. Y claro, ahí se depositó en muchísimos grandes almacenes, pero no se ha estudiado. Yo creo que ahora vamos a tener la oportunidad de que como todo eso se ha sacado, se ha limpiado, se ha trabajado, se ha recompuesto, se ha restaurado, todo eso va a aflorar también. Entonces surge otra parte de la egiptología donde vamos a encontrar muchas piezas arqueológicas que van a ir encajando en ese gran libro que es la gran historia de Egipto. Cuánto tiempo nos ha tomado llegar hasta este punto en que podamos sentarnos y realmente ver un panorama mucho más amplio, donde muchas más personas puedan ingresar y que comience la egiptología a tener más seguidores, más estudiosos, más personas que realmente quieran participar de la egiptología? Y de eso vamos a estar hablando más tarde, profesora, pero muchas gracias por la noticia anticipada sobre el Gran Museo Egipcio, porque es que es la locura. Es el gran proyecto Sí. del nuevo tiempo. Volvamos a Luxor. Entonces estamos hablando que Tebas, Memphis fue siempre como la gran capital administrativa, pero luego, de acuerdo con la Correcto. importancia del dios, entonces, de acuerdo con la importancia de la ciudad, el dios se hizo también importante. Por eso Tebas, Ujú. cuando se llega al Reino Nuevo, la dinastía 18, entonces todos los Ujú. faraones fueron entonces tebanos. Y tenemos entonces de un lado en Ujú. Tebas el templo de Karnak y tenemos del otro lado el templo de Luxor. ¿Por qué Luxor fue importante en esta dinastía 18, en este periodo nuevo del antiguo Egipto? Mira, tú acabas de mencionar el templo de Luxor. El templo de Luxor no es un templo en sí mismo, es una capilla, reposadero de la barca del gran templo de Karnak. Hasta ahí llegaba el gran templo de Karnak. La Ok, avenida de ok. Esfinges
que dentro de unos días se va a inaugurar, que ya está terminada, limpia, ha habido muchos problemas porque había muchas casas encima, se ha excavado, lleva años todo esto. Dentro de breve, o sea, posiblemente a final de este mes o principio de octubre, se va a inaugurar todo eso, que son 5 kilómetros que une el templo de Karnak con el templo de Luxor, con una gran avenida. Pues hasta ahí llegaba Karnak. O sea, nosotros lo llamamos mal llamado templo de Luxor, pero Ajá. realmente es una capilla reposadero de la barca. O sea, Lo que pasa es imagínense que, cómo era esa gran capital. Es que profesora era Teresa, impresionante.